Sí, ya está comunicada Irene, estimo, así que buenas tardes, Irene, te saluda Gaby Ensink y está también Elisa Soto acá en Estrategia Salud y Ambiente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicas? Un placer. Igualmente, Irene, gracias por la comunicación, por esta entrevista. No, un gusto, siempre es un gusto. Eh, ya lo sabe, ya lo sabe Gaby. Sí, sí, Bueno, por supuesto. Irene, muchas gracias. Bueno, habíamos quedado en hablar sobre la importancia de la vida silvestre, ya que se acerca esta efeméride, y sobre todo en las ciudades, y a raíz de cosas que han pasado. Ya voy a contar en las Econoticias un episodio que está pasando, por ejemplo, en Parque de los Patricios, donde cerraron el parque porque van a extraer árboles que aparentemente tienen un hongo, ¿no? Y están, digamos, vedando ese espacio al público, y para la gente que vivimos en la ciudad, un parque, una plaza es por ahí una de las pocas posibilidades que tenemos de contacto con esa vida silvestre. ¿Por qué es importante mantenerla y que exista? Sí, supe. Vos sabés que, bueno, Parque Patricios es mi barrio de la infancia. Yo viví en Parque Patricios, en Caseros y Rioja, frente al parque, durante Qué 11 lindo. años, desde que nací hasta que cumplí 11 años que mis padres se mudaron. Sí, me enteré, la verdad que es una pena. Con respecto a esto te quiero hacer una aclaración. En general uno habla de vida silvestre cuando se pone en contacto con algo natural, entre comillas, por ejemplo en una plaza, que es lo que tenemos a mano los que vivimos en ciudades, pero no te olvides que vida silvestre en realidad se refiere a lo nativo, y la mayor parte de las plazas de Buenos Aires están llenas de árboles exóticos y de plantas exóticas. Y bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Porque es lo que se estiló en una época en que se hicieron las plazas, cuando vino acá Benito Carrasco, que fue discípulo de Carlos Taís también, o sea, copiaban un poco lo que se hacía en Francia y traían especies de Europa, cosa que ahora ya no se hace. En esa época, bueno, no había leyes de fauna y flora y no se conocía tanto como ahora los problemas que trae incorporar o traer a otro lugar diferente del nativo especies exóticas, ¿no? Así que quería hacer esa aclaración, porque a veces uno dice, bueno, quiero estar en contacto con la naturaleza, me voy a la plaza. Sí, es naturaleza, pero no naturaleza nativa, valga la redundancia. Claro. Hecha la Sí. aclaración, y entonces, ¿por qué es importante o qué oportunidad nos brinda eso para justamente revalorizar las especies nativas y la vida silvestre frente a esta invasión de especies exóticas que puede traer consecuencias no muy buenas? Mirá, cuando hay mucha biodiversidad natural, vos tenés, es la base del equilibrio, digamos, de los ecosistemas, ¿no? Para que puedan tener un buen funcionamiento. A veces diversidad, por lo que te contaba justamente recién, mayor biodiversidad no es exactamente igual a salud ecosistémica, porque a veces, justamente el otro día me preguntaban, ¿no? Unas personas que me siguen por las redes sociales me preguntaban, bueno, pero ¿por qué tener mayor... ¿Por qué vos decís todo el tiempo que no hay que incorporar tal o cual especie? ¿No es mejor que haya mayor biodiversidad? Bueno, justamente, no siempre es, como te decía recién, no es sinónimo de salud ecosistémica, porque si vos pones especies no nativas, estás compitiendo con un equivalente ecológico por ahí de otro continente que tiene un nicho más o menos parecido, ¿no? En el caso de un animal, por ejemplo, se puede alimentar más de las mismas especies, y sin embargo, cuando vos lo incorporás a un ecosistema diferente, viene sin sus predadores, sin sus enfermedades, entonces siempre la especie exótica va a prosperar, digamos, va a proliferar más que la especie nativa con la que compite. Entonces, no siempre mayor biodiversidad por esa razón es igual a salud ecosistémica, pero para mantener una buena salud ecosistémica tenés que tener mucha biodiversidad natural, hay que agregar o nativa, ¿no? O autóctona, hay que agregar ese adjetivo. Los ecosistemas son una fuente enorme de nutrientes, la mayor parte de las medicinas, vos sabés, provienen de la vida silvestre, es la fuente de sustento de los pueblos originarios, o como le dicen, bueno, yo estudié en Estados Unidos mi posgrado y allá le llaman naciones originarias, cosa que me gusta más, ¿no? que pueblos originarios. Y les tienen mucho más respeto, porque los pueblos originarios, vos sabés que, por ejemplo, en una selva
que acá por ahí no se le da, o a un bosque no se le da el valor que tiene. Los pueblos originarios saben dónde buscar su medicina, porque es su farmacia, o dónde buscar su alimento, porque es su despensa, o su almacén, o su supermercado, dónde buscar tal o cual madera dura, por ejemplo, para hacer herramientas, o sea, que es como su ferretería, o sea, eso viene a lo largo de tradición oral de muchísimas generaciones, ¿no? Por eso es importante, cuando uno habla de la mayor biodiversidad de los ecosistemas nativos, también hay que tener en cuenta los pueblos originarios que ahí viven, ¿no? Y bueno, con su propia identidad cultural. Sí, Irene, no quiero monologar, les dejo espacio para que me pregunten lo que quieran, ustedes interrúmpanme. No, está bien, y es importante todo lo que puedas comentar. Pero yo te quería preguntar, así como Gaby justamente planteaba en las ciudades el tema de las plazas o parques, y vos aclarabas que hay especies exóticas, quedó súper claro lo que decís, que no es lo ideal. En el resto del país, ¿cómo está funcionando eso? O sea, ¿se va preservando o no? ¿Se toma en cuenta? Es complicado, porque en este momento estamos justamente en una especie de punto de inflexión, porque no sabemos qué va a pasar con las leyes que tanto nos costó conseguir, como la ley de bosques, la ley de glaciares, o sea, la verdad es que no te puedo decir qué va a pasar porque no tengo la bola de cristal. Me gustaría que las cosas funcionaran mejor, que se cumplieran las 4 leyes de la ecología, no sé si conocen, ¿no?, las 4 leyes de la ecología, lo voy a aclarar porque ahí la audiencia no sabe. Hubo un investigador durante el siglo pasado que vivió mayormente, vivió casi 100 años, vivió mayormente en el siglo XX, pero falleció ahora hace creo que, si no me equivoco, fue en el 2012 que falleció, un norteamericano que se llamó Barry Commoner, y él justamente escribió sobre estas 4 leyes de la ecología, que son importantes y es donde se basa prácticamente todo. Es la clase número 1, la hora 1 de la materia de ecología que yo dicto tanto en la Universidad de 3 de Febrero como en la UBA, ¿no? La primera ley dice que todo está relacionado con todo lo demás, o sea, la Tierra, la biosfera completa, es toda una nutrida y compleja red de relaciones, ¿no?, entre los seres vivos, individuales o en conjunto, con sus interacciones, las comunidades, los ecosistemas. Entonces lo que le va a suceder a uno va a afectar de un modo de efecto dominó al resto de los elementos de la biosfera. Viste que se habla del efecto mariposa o el efecto dominó. Después sí. la segunda ley es que todo tiene que ir a alguna parte, o sea, las cosas, no es que la basura vos la tirás y desaparece, no es que hay residuos en la naturaleza, todo se recicla, o sea, no hay una afuera donde las cosas puedan ser arrojadas. Después, que la naturaleza siempre es más sabia que cualquier cosa que uno pudiera diseñar, ¿no? El funcionamiento de la naturaleza se optimizó a lo largo de millones de años de evolución, ¿no?, en una serie de procesos de mejoramiento. Entonces, si la evolución generó organismos y ecosistemas que son resistentes a determinadas condiciones y se adaptan bien unos a otros, es una interacción que siempre replica la misma existencia de la vida, ¿no?, para todos los efectos prácticos y en muchos ámbitos. O sea, es imposible básicamente diseñar en un tiempo breve algo que funcione tan bien como lo que se creó a lo largo de la evolución, cuando uno hace un cambio de origen humano. Y la cuarta ley es que dice que nada es gratis, en ecología nada es gratis, o sea, no hay ganancia que no cueste algo, ¿no? Cualquier cosa que vos extraigas de un ecosistema tiene que ser reemplazada para que verdaderamente haya un desarrollo sostenible, ¿no? Así que es algo que hay que tener en cuenta y que no siempre se piensa en eso, por distintas razones, porque nos confunden a los ecólogos con los ecologistas, porque nosotros tenemos años de estudio de prevención y de posvención, o sea, que cómo poder arreglar lo que se dañó por falta de conocimiento, básicamente, ¿no? Porque muchos de los problemas ambientales provienen de la ignorancia, de la falta de conocimiento. Entonces, yo hace poco escribí una nota y me dio risa porque el editor sacó del texto un título distinto del que yo le había puesto y tituló ningún gobierno escucha a los ecólogos. No, me causó mucha gracia, pero a su vez me dieron ganas de llorar. Es verdad, ¿no? El gobierno, sobre todo como que no parece propenso a escuchar a especialistas, a científicos, ¿no? Lo estamos viendo.
Y yendo a lo que es la vida silvestre y cómo los seres humanos fuimos avanzando sobre esos espacios naturales y deteriorándola, ¿qué soluciones o qué cuestiones se están pensando hoy para frenar o revertir un poco esa pérdida de biodiversidad, de especies, de espacios naturales? Mira, yo creo que lo más importante es ser consciente de estas cosas, o sea, por eso Naciones Unidas implementó justamente, ustedes muy bien adelantándose al 3 de marzo, que es este domingo, que es el Día Mundial de la Vida Silvestre, conmemora, o sea, el día de no significa que uno piensa en ese día y después el resto del año no hace nada, pero es una fecha importante porque son efemérides que te permiten que en las escuelas, que en las universidades, que en la comunidad, en las ONG se hable del incalculable valor que tiene la vida silvestre, ¿no? Yo creo que hay que empezar por tomar conciencia y en esto la educación es fundamental. O sea, que la gente gente tiene que darse cuenta que está conectada con el planeta, ¿no? O sea, vos podés hacer exploración, no sé, innovaciones digitales, pero siempre teniendo en cuenta la conservación de la vida silvestre. Eso, aunque parezca mentira, es posible. Está bien. Y Irene, tengo otra pregunta. Hay, digamos, yo prestaba atención a las 4 leyes que vos mencionabas. Hay una que dice que todo va a alguna parte y eso guarda estrecha relación con, con la contaminación, con la degradación de la naturaleza, etcétera, etcétera. Ahora, hay una conciencia mayor por parte de nuestra sociedad, hablo desde el punto de vista cultural, o de alguna manera sigue existiendo indiferencia frente a preservar la vida silvestre. Mira, yo tiendo a ser optimista y te lo voy a contestar con una anécdota. Cuando yo volví de mi posgrado en Estados Unidos, yo hacía, fue en la década del 80, hace muchos años de esto, y claro, en ese momento, primero cuando yo empecé a estudiar biología me miraron como si fuera un extraterrestre, inclusive en el seno mismo de mi familia. Gente reculta, mi viejo era médico, un discípulo de Jusey, el primer Nobel de la Ciencia Argentina, mi mamá una de las primeras arquitectas mujeres de la UBA, mis primos, mis hermanos, todos me miraban, mis tíos con cara como si yo fuera una loca, ¿no? ¿Cómo te vas a poner a estudiar eso? Que quién sabe de qué vas a poder trabajar. Después yo insistía con que yo quería ser ecóloga porque hacía mucho tiempo desde el secundario que tuve la posibilidad de descubrir a Haeckel, que fue el creador de la ecología, y yo dije, yo quiero ser eso. Y bueno, acá no había, como hay ahora, carreras ambientales relacionadas con la ecología, entonces me apliqué una beca y me fui a estudiar afuera, ¿no? Cuando volví a Estados Unidos fui una de las primeras profesionales en ecología en la Argentina, y yo no podía creer cómo las cosas, cómo se contaminaba todo y que nadie tomaba conciencia. Bueno, pasó mucha agua bajo el puente, o sea, en estas 4 décadas o más que pasaron desde entonces, la gente hoy tiene conciencia porque, afortunadamente tenés redes sociales, tenés medios digitales, la gente lee, son noticias que están todos los días en los diarios, ¿no? Los temas ambientales, cosa que en aquella época era pero impensado, ¿no? Agarrar un diario y que hubiera una noticia ambiental. Sí había noticias de salud, pero no de salud ambiental y mucho menos de ambiente en sentido estricto, ¿no? Por eso el lema de este año, ¿no? Y el de este año, ellos le llaman tema, pero es como lo que diríamos en castellano un lema, es conectar a las personas con el planeta, ¿no? Y insisten en la exploración, dicen, explorando la innovación digital en la conservación de la vida silvestre, ¿no? Para reconocer el impacto de las intervenciones digitales en los ecosistemas y en las comunidades en un mundo que está cada vez más conectado. O sea, por un lado tenés cada vez más información, pero también tenés desinformación, porque hay fake news y porque hay gente que pone cualquier cosa, ¿no? En las redes, sobre todo. Seguro. Irene, ya que hablaste de las noticias de salud relacionadas con el ambiente, por estos días circula bastante porque realmente es un problema alarmante, la epidemia de dengue y la proliferación de mosquitos y de otros insectos, diría yo. Vos veías que estaba, digamos, localizada en nuestro país, por ejemplo, en esa pequeñísima franjita que está al norte del trópico de Capricornio. Bueno, en la medida que el clima, las zonas subtropicales se fueron tropicalizando, ¿no? Y las zonas templadas, nuestra pampa, se fue subtropicalizando, las enfermedades empezaron a bajar.
no solamente las enfermedades, también especies, por ejemplo las palometas, que es un eufemismo de las pirañas. Las pirañas en Brasil son mucho más grandes, por eso allá le dicen pirañas y acá le decimos palometas. Pero en realidad son pirañas que vos te bañabas en una playa en el río Paraná, por ejemplo, hace muchos años, cuando yo hice mi tesis, y no era impensado que se acercara una palometa a morderte y arrancarte, no sé, una falange de un dedo. Bueno, y ha ocurrido un montón de accidentes este verano y veranos anteriores, el año pasado, si me acuerdo, en el río Uruguay, ¿no? Una nena que se estaba bañando y le arrancó el dedito del pie una palometa, porque actúan en cardumen. Bueno, esos son animales que fueron bajando hacia el sur y eran más de tipo más subtropical, ¿no? O sea, está cambiando el clima y eso no hay ninguna duda. O sea, independientemente de que haya gente en el gobierno que es negacionista, es algo que no se puede negar. Yo convivo todo el tiempo, mira, yo dicto en la carrera donde yo estudié mi licenciatura, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ahora estoy dictando posgrado, no en alguno de los departamentos de biología, donde justamente era mi carrera, sino por la interdisciplinariedad de las carreras universitarias. Estoy en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, dictando 3 materias en el posgrado, en la maestría de Ciencias Ambientales. Y convivo todo el tiempo con gente que pertenece al panel intergubernamental de cambio climático, ¿no? Doctores en Ciencias de la Atmósfera, gente brillante, y todo el tiempo te dicen, ¿cómo puede ser que haya gente que todavía niegue que esto existe, ¿no? Son parte del panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas. O sea, realmente hay situaciones que vos no podés esconder el árbol detrás del bosque. No sé cómo... Y tampoco se Totalmente puede desfinanciar, como está pasando, a todos esos investigadores, a las universidades. En fin, Sí, tendríamos para hablar como 2 programas seguidos, pero te tenemos que dejar, Irene, además porque nos comprometimos a liberarte antes de 1:30. No, así no hay que problema. te agradecemos muchísimo esta conversación y bueno, vamos a seguir convocándote para hablar distintos temas a lo largo de este año, si Dios quiere, seguramente. Así que muchísimas gracias por haber estado en Estrategia Salud y Ambiente. No, fue un placer. Déjame agregarte un bocadito más, muy breve, porque este Día Mundial de la Vida Silvestre, del 3 de marzo, se va a celebrar, se va a conmemorar, porque en realidad no hay nada que celebrar, el 3 y el 4, durante las horas de la mañana, hora de Nueva York, en la sede de la ONU de Nueva York. Y va a haber, a su vez, se puede replicar en distintos lugares del mundo y se puede seguir en vivo por YouTube, por internet. Así que, por supuesto, va a ser en inglés, pero se puede seguir para las personas que estén interesadas. Buenísimo. Y los que te quieran seguir a vos, sos @ViceIrene. Sí, con W, Viceirene, porque al revés es otra persona, con mucho gusto. Exacto. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Irene, un placer, chicas. Muchas gracias por la entrevista. Después, cuando subamos el recorte, Irene, también vamos a mencionar ahí tu red social y tu dirección, correcta, como para que quien quiera contactarte lo pueda hacer. Muchísimas gracias, chicas. Un beso grande y gracias por la entrevista. Bueno, estuvimos hablando con Irene Weiss, bióloga, ecóloga, docente universitaria y divulgadora de temas ambientales. Y ahí seguimos con más Estrategia Salud y Ambiente.